Hola, bienvenidos a todos. La clase de hoy está referida al sistema renal o sistema excretor y en ella vamos a desarrollar los diferentes puntos relacionados con la estructura anatómica, funcional y fisiológica del aparato urinario. Los temas que vamos a desarrollar son las funciones del riñón, la anatomía fisiológica renal, la irrigación renal, la nefrona y sus partes, o sea, la ultraestructura interna del riñón, que es lo que permite que lleve a cabo su función fisiológica, y el punto final, que corresponde a la formación y a la excreción de la orina. Desde el punto de vista anatómico, los riñones son dos, uno derecho y uno izquierdo, y se encuentran ubicados dentro de la cavidad abdominal, por detrás de una estructura serosa, que es un tejido que recubre o que tapiza todas las vísceras, que es el peritoneo. Por lo tanto, los riñones podemos decir que están ubicados en la región del retroperitoneo. Desde el punto de vista de sus relaciones, toman contacto con dos vasos que son muy importantes, o sea, los dos grandes vasos que corresponden a la arteria aorta abdominal y a la vena cava inferior. De la arteria aorta abdominal, el riñón recibe la arteria renal y en la vena cava inferior se produce la desembocadura de la vena renal, que también egresa del riñón con el contenido de su sangre carboxigenada, producto del metabolismo interno de las células del riñón. En sus relaciones a nivel de la región superior, está en contacto con dos glándulas, que son las glándulas suprarrenales, que las vamos a desarrollar cuando hablemos del sistema endocrino. En cuanto a las funciones, el riñón tiene funciones de excreción, el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico junto con la osmolaridad. Estas dos funciones son las que regulan el medio interno y en lo que fisiología denominamos el mantenimiento de la homeostasis. Regulan la presión arterial, el equilibrio ácido-base, la formación de eritrocitos, de hormonas y la producción de un metabolito de alta energía que se deposita tanto en el riñón como en el hígado, que es el glucógeno, a través de un proceso llamado gluconeogénesis. En cuanto a la excreción, el riñón se encarga de eliminar todos los productos tóxicos que provienen del metabolismo celular, entre ellos la urea, que corresponde a la degradación de las proteínas y que tiene como producto final justamente este metabolito que es tóxico dentro de las células. Por lo tanto, el riñón se encarga de también eliminarlo. El otro producto de desecho es la creatinina, que también es un producto de desecho metabólico que proviene del metabolismo muscular. El ácido úrico, que es un ácido débil, producido generalmente en el hígado, en el músculo, en los intestinos, es también producido en el riñón y que también es un producto de desecho muy tóxico que tiende a depositarse en las articulaciones, generando lo que se conoce como artritis por ácido úrico o artritis gotosa. Y el otro producto de desecho, que también se encarga de eliminar el riñón, es la bilirrubina, que es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que se produce por la degradación de los glóbulos rojos a nivel del vaso. Este producto, aparte de ser excretado, una porción se dirige directamente a la vesícula biliar para luego ser excretados directamente a nivel del duodeno. En cuanto al equilibrio hidroelectrolítico y a la osmolaridad, el riñón se encarga del intercambio de iones positivos, negativos, entre ellos los más importantes, el sodio y el potasio, y la regulación de la cantidad de líquido en los diferentes espacios, ya sea el intracelular, el intersticial y el líquido extracelular. Todo eso confluye en lo que sería la eliminación de los productos de desecho acompañados de este líquido proveniente del espacio intra y extracelular
con la consecuente formación de la orina. El control de la presión arterial, el riñón lo lleva a cabo a través del intercambio de iones, entre ellos el sodio, el potasio, el cloro, y del equilibrio que mantiene a través del intercambio de líquidos, en este caso de agua. Eso es un control que se ejerce a largo plazo. El otro control lo ejerce a través de la síntesis y de la secreción de una hormona que es la renina. Ese conjunto de modificaciones que lleva a cabo el riñón para el mantenimiento de la presión a través del mecanismo hormonal se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. El mantenimiento del equilibrio ácido-base también está relacionado con la homeostasis, o sea, el mantenimiento del equilibrio interno, y lo que hace el riñón es estimular la secreción de protones y la reabsorción del bicarbonato. El equilibrio ácido-base lo medimos a través de una escala que conocemos habitualmente como pH, que va desde 0 hasta 14, tomando como punto central el número 7, que nos advierte de un pH neutro. Cuando esos valores están por debajo de 7, el pH comienza a ser ácido. Cuando están por arriba de 7, el pH comienza a ser básico. La acidificación del medio, en este caso del medio interno, lo que provoca a través del aumento de esta concentración de protones es un deterioro en los tejidos. Por lo tanto, el riñón se encarga justamente de estabilizar estos niveles de pH para mantenerlos dentro de la neutralidad, o sea, dentro de lo que sería un valor de pH 7. La formación de los eritrocitos está dada por la secreción de la eritropoyetina, que es sintetizada en el riñón y que tiene como finalidad estimular a las células madres de la médula ósea para la producción de los glóbulos rojos, que por supuesto también llamamos eritrocitos, que circulan en la sangre y cuya finalidad es el transporte de oxígeno a través de una proteína que se encuentra en su interior, que es la hemoglobina. Por su parte también se encarga de la síntesis y secreción de la prehormona que va a formar luego la vitamina D3, que es la 1,25-dihidroxivitamina D3, muy importante a nivel del metabolismo del calcio para la regeneración del hueso. La ausencia o la disminución de la vitamina D3 puede provocar diferentes alteraciones en la estructura del hueso, como son la osteopenia y la osteoporosis. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de precursores justamente que son no glucídicos, como por ejemplo los aminoácidos encargados de la formación de proteínas. Esto ocurre luego de un ayuno prolongado y principalmente cuando las reservas de glucógeno que se encuentran depositadas en el hígado se agotan. Por lo tanto, en ese momento comienza lo que se conoce como gluconeogénesis. Y el producto final de todo el metabolismo que se da a nivel renal es la formación de orina, que va a ser el producto de excreción a través del cual se van a eliminar todos los metabolitos y los desechos tóxicos. En cuanto a su ubicación anatómica, como mencionamos anteriormente, los riñones están ubicados en el espacio retroperitoneal, por detrás del peritoneo. Se relacionan, como dijimos, con la arteria aorta abdominal y con la vena cava inferior. En el polo superior, sus relaciones están dadas por las dos glándulas suprarrenales, y si nos ubicamos en esta imagen, vemos que están por arriba de la región pélvica. Los riñones, como dijimos, son dos, uno derecho y uno izquierdo. El riñón izquierdo se encuentra levemente por arriba del nivel del riñón derecho. Es un detalle anatómico que no tiene ninguna implicancia en cuanto al funcionamiento y a la estructura de los riñones. En cuanto a su conformación, entonces tenemos los dos riñones, los dos conductos que son encargados de transportar la orina, luego de formada dentro de lo que sería el interior de los órganos, hacia la vejiga urinaria.
La vejiga urinaria conformada por una estructura muscular que es lo que permite justamente ampliar esa cavidad para aumentar su volumen y recolectar toda la orina de los riñones para luego ser eliminada al exterior a través de la uretra. En esta imagen lo que podemos apreciar es la ubicación de los riñones, habiendo separado de la imagen todo lo que corresponde a la piel, tejido celular subcutáneo, y nos ubicamos directamente ahora en el plano retroperitoneal con la pared abdominal posterior, formada por un grupo de músculos, entre ellos el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco en la parte inferior, que son los que toman contacto con lo que sería la cara posterior del riñón. Vemos el descenso directamente de los dos uréteres, tomando contacto, podemos apreciar acá con la arteria aorta, en este caso con sus dos ramas, las arterias ilíacas, derecha e izquierda, y la desembocadura de los dos uréteres sobre la vejiga urinaria. Aproximadamente en el adulto cada riñón tiene un peso de 150 gramos. Si nosotros hacemos un corte en la región central, en este caso un corte sagital, vamos a encontrarnos con la porción interna del riñón. ¿Qué podemos observar acá? Un espacio que no solo para el riñón, sino para cualquier órgano, se llama ilio, que es el lugar por el que se produce el ingreso y la salida de los vasos. En este caso podemos ver la arteria renal, la vena renal, los nervios y los linfáticos que ingresan a nivel del riñón. Por otro lado, el otro elemento importante que comparte el ilio, en este caso del riñón, es la pelvis renal, que corresponde a esta porción interna con forma de embudo, que después va disminuyendo su calibre para transformarse en el uréter. Desde el punto de vista estructural, nosotros podemos dividir al riñón en una cápsula que corresponde a un tejido fibroso ubicado en la región más externa. Por debajo de la cápsula nos encontramos también con otra de las estructuras rígidas que forman la corteza renal. Y en la parte interna, la médula renal. Ya nos encontramos en la porción del riñón más interna. Cada una de las estructuras que forman la médula renal se dividen en ultraestructuras más pequeñas que corresponden a lo que se llaman pirámides de Malpighi. Aproximadamente cada riñón cuenta con 8 a 10 pirámides ubicadas en todo el perímetro de la médula renal. Por último, cada una de estas pirámides desemboca en una estructura más pequeña que es la papila renal. Si nosotros aplicamos un zoom a la papila renal y ampliamos su visión, podemos observar cómo a nivel de la papila se produce la excreción de líquido para la futura conformación de lo que va a ser la orina. Continuando con la ultraestructura en la región interna, nos encontramos con la presencia de lo que se conoce como cáliz menor y cáliz mayor. Son pequeños conductos que van aumentando de tamaño para desembocar en lo que luego va a ser la pelvis renal y a partir de ahí provocar el transporte de la orina desde la médula renal, pasando por la pelvis y siendo transportada por los uréteres para desembocar en la vejiga. Con respecto al flujo sanguíneo renal, o sea, la irrigación, esta corresponde aproximadamente a 1100 mililitros por minuto. Corresponde a un 22% del gasto cardíaco total. Quiere decir que tiene un flujo permanente y bastante importante. Como hemos mencionado anteriormente en las relaciones,
La arteria encargada de transportar la sangre oxigenada y que ingresa por el hilio del riñón es la arteria renal, rama de la arteria aorta abdominal. Esto pasa en todos los órganos. A medida que nos vamos introduciendo en el interior del órgano, los vasos empiezan a dar diferentes ramas que van disminuyendo de tamaño, o sea, van disminuyendo su calibre. Por ejemplo, la arteria renal ingresa por el hilio del riñón y esa arteria renal empieza a dar sus ramas para dividirse en la primera estructura, que es la arteria interlobular, que emite sus vasos a través del espacio entre cada una de las pirámides de Malpighi. Esos vasos interlobulares van, o se dirigen, mejor dicho, desde la médula hacia la corteza y terminan en lo que sería la base de la pirámide como arteria arciforme. ¿Qué pasa con el aumento del tamaño si nosotros tomamos la base, en este caso de una pirámide? Habíamos mencionado la arteria renal, la arteria interlobular y sobre la base de la pirámide, en este caso entre lo que sería la transición entre la médula y la corteza, nos encontramos con la arteria arciforme. De esa arteria arciforme nace otra arteria de menor calibre que se llama arteria interlobulillar. De esa arteria interlobulillar se genera una arteria ahora de menor tamaño, que es la arteriola aferente. A partir de esa arteriola aferente, que ingresa su contenido en lo que después vamos a ver es el glomérulo, se conforma la arteriola eferente y en forma consecutiva nacen los vasos rectos o vasa recta que van a estar ahora a nivel de la médula. Quiere decir que lo que tenemos que tener en cuenta es la disminución del calibre de los vasos y su ubicación entre la corteza y la médula renal. En una imagen de microscopía electrónica podemos observar exactamente la misma distribución de estos vasos con la arteriola interlobulillar, que va a ingresar dentro de lo que es el glomérulo formando la arteriola aferente. Este es el capilar glomerular, es un ovillo o una red de vasos que está justamente enrollado, permitiendo la entrada y la salida del flujo sanguíneo. La entrada por la arteriola aferente y la salida se va a dar por la arteriola eferente. Estos son todos mecanismos ultraestructurales a partir de vasos sanguíneos de pequeño calibre que para poder diferenciarlos los tenemos que hacer a través de la microscopía electrónica. ¿Para qué sirve esto? Porque es acá donde vamos a encontrar el proceso principal de lo que va a ser el ultrafiltrado de la sangre para que en forma consiguiente se lleve a cabo la formación de la orina. Ahora si nos focalizamos en otra imagen de microscopía electrónica, pero tomando como punto de referencia el glomérulo renal, ahora sí podemos ver bien en detalle cada uno de los vasos. Por supuesto, ampliados de tamaño porque como dijimos anteriormente, no son visibles o no pueden ser captados a través de la visión del ojo. Entonces, aumentamos el tamaño y vemos la arteriola interlobulillar, la arteriola aferente que ingresa al glomérulo renal y la salida de la arteriola eferente. Bueno, ahora en esta imagen ampliada lo que podemos ver es exactamente lo mismo que mencionamos antes, pero dispuesto con la disposición anatómica normal que va a presentar el riñón. Lo único que tenemos que hacer es separar la región cortical de la región medular del riñón. Entonces empezamos a describir cuáles son esos vasos. La arteriola aferente que ingresa al glomérulo renal. Los capilares que están dentro del glomérulo. La arteriola eferente a partir de la cual se van a formar los vasos peritubulares.
Esta es una estructura formada por, vamos a ver más adelante, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, asa de Henle, o sea, son tubos o un sistema tubular encargado del transporte de la orina. Volviendo a la conformación de los vasos, luego de la arteriola eferente se generan los capilares peritubulares que van a estar rodeando a estos túbulos que mencionamos recién. De los capilares peritubulares, en sentido descendente, pasando de la corteza a la médula, se originan los vasos rectos o vasa recta. De la misma manera que ocurre en todos los órganos, cada arteria va a estar acompañado de la vena, en este caso satélite, que lleva el mismo nombre. Volvemos ahora a la ultraestructura de lo que serían los vasos y nos encontramos primero con la arteria interlobular, que habíamos dicho circula entre las pirámides. A través de su ascenso, esta arteria interlobular se transforma en la arteria arciforme, es el punto de transición entre la corteza y la médula. Sigue la arteria interlobulillar, acuérdense que vamos disminuyendo el calibre de los vasos. Y comienza la arteriola aferente, que es la que ingresa al glomérulo capilar. Una vez dentro de ese capilar glomerular, donde se produce el ultrafiltrado, sale la arteriola eferente, que va a continuar con los capilares peritubulares, o sea, todos los capilares o vasos que rodean a los túbulos a nivel de la corteza medular, y su continuidad, para continuar en la porción inferior, se da a través de los vasos rectos o vasa recta, que son capilares peritubulares con una función más específica en lo que es el intercambio de iones y de agua a nivel de la médula. Exactamente ocurre lo mismo a nivel de las venas. Siempre la arteria recorre el trayecto, en este caso, de la parte interior del órgano, en la nefrona del riñón, con la vena que lleva el mismo nombre. Vena arciforme, vena interlobulillar y la vena interlobular que, por supuesto, corre en forma satélite con la arteria. Entonces, acá tenemos la descripción de todo el conjunto de vasos sanguíneos, ya sea arterial y venoso, a nivel de la corteza y de la médula renal. El producto del ultrafiltrado de sangre se da a nivel del capilar glomerular con una presión de 60 milímetros de mercurio. O sea que acá comienza el primer paso de lo que sería la formación de la orina, el filtrado glomerular, con esta presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. Si seguimos avanzando, en los capilares peritubulares se produce el segundo paso antes de la conformación final de la orina, que es la reabsorción, con una presión, en este caso, de 17 milímetros de mercurio. Son presiones que se mantienen constantes en todo el proceso porque el ultrafiltrado de ese plasma es permanente en todo este circuito renal. Bueno, tenemos entonces lo que corresponde a la ultraestructura de la irrigación renal, la conformación de cada uno de sus vasos, comenzando por la arteria renal y terminando por los capilares peritubulares y la vasa recta, atravesando todo lo que sería la corteza y la médula. Y ahora nos metemos directamente en lo que es la unidad funcional del riñón, que la llamamos nefrona. Cada riñón tiene aproximadamente entre 800.000 y 1.000.000 de nefronas. Estas nefronas no se regeneran, pueden dañarse a través de una lesión renal, ya sea por hipertensión arterial o cualquier otra patología, y el desgaste fisiológico normal que se da por el envejecimiento.
Con el tiempo empiezan a reducir su función y a reducir su cantidad, y aproximadamente a los 40 años se cuenta con un 10% menos de nefronas y a los 80 con un 40% menos. Las nefronas que quedan van suplementando la función de las nefronas que van desapareciendo, aumentando en este caso su actividad justamente por consecuencia de la falta fisiológica o patológica de las nefronas que están dañadas. Entonces nosotros mencionamos el flujo sanguíneo a través de los vasos, mencionamos qué es la nefrona y ahora vamos a ver cuáles son los componentes de la nefrona. Tiene un penacho de capilares glomerulares que llamamos glomérulo renal, que lo mencionamos justamente cuando hablábamos de el ingreso de la arteriola aferente y la salida de la arteriola eferente, y por fuera de ese glomérulo nos encontramos con un complejo de diferentes estructuras tubulares que se desarrollan a nivel de la corteza y de la médula, y que a lo largo del trayecto de esos túbulos, el líquido filtrado comienza a transformarse en lo que va a ser el producto final de excreción, que es la orina. Bueno, entonces, estructuralmente repasamos todo lo que es, desde el punto de vista del órgano, macroscópicamente, la ubicación de los dos riñones en el retroperitoneo, el hilio renal, en el cual acá vemos la pelvis renal, con la consecuente conformación de lo que serían los dos uréteres, y su desembocadura a nivel de la vejiga, y o el conducto, mejor dicho, que va a facilitar la excreción de la orina hacia el exterior, que es la uretra. Ahora tomamos el riñón, hacemos un corte a nivel sagital, nos metemos en su interior, a partir del cual podemos destacar la presencia de la corteza y la médula renal, y a nivel de la corteza y la médula renal nos encontramos con la nefrona. Si hacemos una vista ampliada de la nefrona, podemos ver la distribución de lo que sería el flujo sanguíneo renal a través de los vasos arteriales y los vasos venosos, siempre teniendo en cuenta, como mencionamos antes, la división entre la corteza y la médula renal. Nosotros separamos lo que es la estructura de los vasos sanguíneos y nos encontramos con el glomérulo renal y el sistema de túbulos que se encuentra también a nivel de la corteza y de la médula, a través de los cuales se va a producir el pasaje del líquido ultrafiltrado para llevar a cabo la conformación del producto final de excreción, que es la orina. Tomamos de vuelta el sistema tubular, ahora con los capilares peritubulares a nivel de la médula, de la corteza, y en forma descendente los vasos rectos o vasa recta sobre la médula renal. Luego de haber hecho la descripción de todo lo que es el flujo sanguíneo renal, nos encontramos con el sistema tubular. Lo primero que tenemos que mencionar a nivel de lo que sería la nefrona es la presencia de su glomérulo, este conjunto u ovillo capilar, formado por la arteriola aferente y la arteriola eferente. Este ovillo de capilares está recubierto por una cápsula que se llama cápsula de Bowman. En su continuidad comenzamos con la descripción de la porción tubular de la nefrona. En este caso, la primera parte, a nivel de la corteza, corresponde al túbulo contorneado proximal. En sentido descendente, y ya ubicándonos a nivel de la médula, nos encontramos con el asa descendente de Henle, segmento fino, hasta una curvatura u horquilla que despliega en la porción medular para luego comenzar su ascenso y dividirse en dos porciones con el mismo nombre, asa de Henle, pero en este caso segmento fino
y segmento grueso ascendente. El segmento grueso ascendente continúa su trayecto pasando por debajo del glomérulo para transformarse en el túbulo contorneado distal, el cual presenta un grupo de células muy importantes que se llama mácula densa, que vamos a describir luego en cuanto a su ubicación y su función. Este túbulo contorneado distal progresa hasta el límite de la corteza y la médula, pasando a llamarse túbulo colector cortical. Por debajo, ya a nivel de la médula, ese túbulo colector cortical se llama túbulo colector medular. Ahora tenemos todo el trayecto tubular a partir del glomérulo renal, en este caso sin la presencia de lo que habíamos mencionado anteriormente con todos los vasos. La arteriola, solamente en este caso podemos destacar la arteriola aferente y eferente, pero que están relacionadas específicamente con el ovillo capilar que está dentro del glomérulo renal. Específicamente, ahora vamos a abrir o vamos a ampliar la imagen de este glomérulo renal y ver cómo está conformado en su porción interna. Ahora nos ubicamos en el interior del glomérulo renal. Vemos todo este entramado o esta red de vasos capilares, por supuesto de muy pequeño calibre, que se encuentran justamente formando la ultraestructura de la nefrona en lo que ahora denominamos el glomérulo renal. En la parte externa nos encontramos con la arteriola aferente, la arteriola eferente y la presencia de esta cápsula que rodea a toda esta red capilar que se llama cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman junto al glomérulo renal forman lo que se conoce como corpúsculo renal. Esta cápsula de Bowman tiene dos capas, una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral está formado por un grupo de células que se llaman podocitos, que son células epiteliales, que son las que toman contacto directo, en este caso, con la red capilar. La porción más externa corresponde a la capa parietal de la cápsula de Bowman. Hay que aclarar que estas células, que son los podocitos, que forman parte de la capa visceral, tienen prolongaciones que se aplican directamente sobre la pared de los capilares. En este caso, esas prolongaciones que se llaman pedicelos forman espacios entre los mismos pedicelos, favoreciendo el ultrafiltrado, o sea, lo llamamos como espacio de filtración. Entre la capa visceral y la capa parietal de la cápsula de Bowman se forma un espacio que es el espacio capsular. Quiere decir que acá vamos a encontrar el ultrafiltrado que se produce a nivel del capilar y ese líquido va a pasar directamente a este espacio capsular para después continuar su recorrido por el sistema tubular. Acá en esta imagen ampliamos un poco lo que es el capilar y ahora vemos el pasaje de la sangre por la red capilar. Los elementos formes, en este caso los eritrocitos o glóbulos rojos, no se filtran, continúan su trayecto a través de la red capilar. Lo que se ultrafiltra es el plasma, o sea, el medio de transporte, el medio líquido a través del cual se desplazan estas células de la sangre. Ampliando la imagen de lo que es uno de los capilares dentro del glomérulo, nos encontramos con su ultraestructura. En este caso, formado por 3 capas, y vamos a comenzar con la descripción de la capa más interna, que corresponde al endotelio capilar, el que se encuentra multifenestrado, o sea, presenta múltiples fenestraciones, que son las que permiten el pasaje, en este caso del líquido, para llevar a cabo el ultrafiltrado. La segunda capa es una
membrana basal de estructura continua, que a su vez se encuentra cubierta por la capa más externa, que corresponde, en este caso, a un conjunto de células que habíamos mencionado anteriormente, que son los podocitos, que a través de sus prolongaciones primarias y secundarias, que son los pedicelos, forman las hendiduras de filtración. En este caso, en forma conjunta, las hendiduras de filtración con las fenestraciones del endotelio capilar permite que se lleve a cabo el ultrafiltrado del plasma. Si ampliamos la imagen, o mejor dicho, la magnificamos a través de la microscopía electrónica, observamos a la célula que se encuentra por fuera, que es el podocito con su cuerpo celular, y sus prolongaciones primarias y secundarias, que corresponden a la extensión del cuerpo, formando los pedicelos, y estos pedicelos forman las hendiduras de filtración. Ya por debajo nos encontramos con la estructura del capilar glomerular, es decir que en su conjunto tenemos todo lo que permite, en este caso, el ultrafiltrado del plasma. Las hendiduras de filtración más las fenestraciones que encontramos a nivel del endotelio del capilar. Ahora en esta imagen, otra vez observamos las estructuras del capilar. En la porción más interna, el endotelio discontinuo por las fenestraciones que encontramos a lo largo de todo su trayecto. En su continuidad, la membrana basal continua y la última porción, que es el epitelio, formado por los podocitos más sus prolongaciones, con una estructura discontinua para poder facilitar el ultrafiltrado a través de lo que habíamos llamado hendiduras de filtración. Vamos a detenernos ahora en un corte a nivel del glomérulo renal, observando específicamente cuáles son las estructuras celulares por las cuales está formado. Lo primero que destacamos siempre son los elementos externos del corpúsculo renal, en este caso la arteriola aferente y la arteriola eferente. Nos vamos a ubicar ahora dentro del ovillo y nos vamos a encontrar con los capilares glomerulares que describimos anteriormente. Aparte de esos capilares glomerulares, en la porción externa nos encontramos con el túbulo distal. Eso corresponde a la porción tubular que forma parte también del nefrón o la nefrona. Ubicamos un grupo de células que están en la parte externa del glomérulo renal que las vamos a llamar células yuxtaglomerulares. A su vez, ahora al introducirnos dentro del glomérulo renal, encontramos lo que habíamos dicho que recubría al ovillo capilar, que es la cápsula de Bowman. Habíamos mencionado su capa parietal y su capa visceral, y entre las dos el espacio capsular o espacio de Bowman, que es donde encontramos el producto del ultrafiltrado de plasma a nivel de los capilares. A nivel de los capilares, habíamos dicho que en su capa más externa estaban cubiertos por un grupo de células llamadas podocitos con sus prolongaciones, que son los pedicelos que forman la hendidura de filtración. Vamos a encontrar también otro grupo de células, en este caso en la parte interna del glomérulo, que las vamos a llamar células mesangiales intraglomerulares, de un aspecto viscoso, gelatinoso, que proporcionan, aparte de sostén al glomérulo, otorgan también una funcionalidad desde el punto de vista inmunológico. Las que están por fuera, que están en contacto en este caso con el túbulo distal, la mácula densa y las dos arteriolas aferente y eferente, son las células mesangiales extraglomerulares. Si ampliamos la imagen, en este caso, tomando como referencia los capilares glomerulares más las células mesangiales, nos vamos a ubicar directamente en la ultraestructura de estos elementos. En esta imagen ampliada, lo que podemos ver son capilares, uno por acá, otro por acá, otro capilar por acá, y en el espacio entre estos capilares, las células mesangiales. Por fuera de los capilares
o las envolturas que habíamos mencionado anteriormente, la membrana basal y por fuera los podocitos con sus prolongaciones, que son los pedicelos, en este caso formando las hendiduras de filtración. En la porción interna de los capilares nos encontramos con las fenestraciones que habíamos dicho se encontraban en la porción más interna que corresponde al endotelio. Y un detalle importante es que la envoltura que proporciona, en este caso, los podocitos, siempre recordamos que pertenecen a la capa visceral de la cápsula de Bowman, no envuelven solo a un capilar, sino que envuelven a un conjunto de capilares entre los cuales se encuentran las células mesangiales. En cuanto a la dinámica del filtrado que se lleva a cabo en el glomérulo a través de la red capilar, lo que vamos a hacer ahora es observar el capilar con una vista a través de la microscopía electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ampliar la imagen para ver la ultraestructura que conforma toda la porción que corresponde, en este caso, al capilar. La porción más interna corresponde a su endotelio. El endotelio habíamos dicho que era multifenestrado, en su continuidad con la membrana basal, y por fuera de la membrana basal, las células que están ocupando la porción externa, que son los podocitos, y sus prolongaciones, que son los pedicelos, que se apoyan directamente sobre la porción externa de los capilares, formando la hendidura de filtración. Quiere decir que toda esta ultraestructura está preparada para permitir el pasaje de ciertas sustancias que son las que van a ultrafiltrarse junto con el plasma, pasando desde el endotelio capilar, atravesando las múltiples fenestraciones del endotelio, pasando por la membrana basal y por las hendiduras de filtración. Principalmente lo que pasa, o sea, lo que se ultrafiltra es el plasma y algunos solutos, como por ejemplo el sodio, el cloro, el potasio, la urea, la creatinina, para después pasar a conformar la estructura final en el recorrido de los túbulos y llegar a la conformación de la orina. Lo que no pasa a través de esta barrera, que está formada por el endotelio capilar, son los glóbulos rojos y las proteínas. ¿Por qué? Porque son necesarias para la actividad dentro de cada célula y deben ser transportadas por la sangre. Cuando alguna de estas sustancias atraviesan esta barrera, por ejemplo, las proteínas, esas proteínas aparecen en la orina. Ese cuadro se conoce como cuadro de proteinuria. Nos ubicamos ahora en las estructuras que están por fuera del glomérulo, o sea, en las estructuras tubulares. La primera porción corresponde al túbulo proximal. Acá vemos la ultraestructura. Fíjense que como es un túbulo, por supuesto, tiene una luz que llamamos luz tubular. Vamos a encontrar por fuera de la luz, como en cualquier tipo de células, mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias eran las encargadas de aportar la energía para que, en este caso, la célula lleve a cabo su metabolismo a través de la formación de una molécula de alta energía, que es el ATP o adenosín trifosfato. Y como en todos los grupos celulares, nos vamos a encontrar con una membrana apical, una membrana vasolateral, un espacio intersticial, y acá la estructura que presenta como especialización del epitelio, en este caso, son microvellosidades. Estas microvellosidades se mueven hacia el mismo lado que se provoca el movimiento de corriente, en este caso que corresponde al flujo de líquido que recorre la luz del túbulo. En este caso, el túbulo proximal tiene como función la reabsorción de agua, sodio, cloro, bicarbonato, potasio, glucosa y aminoácidos. Y la secreción de, por ejemplo, protones, ácidos orgánicos y bases como pueden ser
las purinas. Esto lo vamos a detallar después cuando hablemos en profundidad de cada una de las partes que llevan a cabo la conformación de la formación terminal de la orina. Continuando con el túbulo proximal, en sentido descendente nos encontramos con el asa delgada de Henle. Acá también nos encontramos con un grupo de células que forman esta red tubular, pero con menos especialización a nivel de lo que sería el endotelio. Acá tenemos uniones estrechas, el espacio intersticial, la membrana vasolateral y, al igual que en el túbulo proximal, las mitocondrias también, que proveen la energía para que pueda llevarse a cabo el funcionamiento, en este caso, del asa de Henle. Dentro de las funciones generales y más específicas, el asa de Henle tiene como finalidad la reabsorción de agua hacia la sangre. El segmento que continúa corresponde al asa ascendente gruesa. Si la comparamos con la porción anterior, que es el asa fina, las dos presentan la misma estructura tubular en la región central, pero lo que varía es el calibre a nivel de las regiones de las paredes. Acá presentan mayor estructura micrométrica y encontramos la presencia de un cotransportador de sodio, cloro y potasio. En este nivel es donde actúan los fármacos conocidos como diuréticos de asa, inhibiendo la reabsorción de sodio, cloro, potasio y también de agua, ejerciendo específicamente su función diurética en la eliminación de agua más algunos de estos solutos que también tienden a retener el líquido. La siguiente porción es la que corresponde al túbulo contorneado distal. En este caso nos vamos a encontrar con un cotransportador para sodio y cloro que es inhibido por los diuréticos de tipo tiacídicos, como por ejemplo la hidroclorotiazida. Otro punto importante que encontramos en esta región, volvemos a repasar la parte terminal del asa gruesa ascendente de Henle, que se continúa, como dijimos, con la primera porción del túbulo contorneado distal. En este sector nos encontramos con el polo vascular del glomérulo renal, donde encontramos la arteriola eferente y la arteriola aferente. Entre estos dos elementos del polo vascular del glomérulo, la arteriola aferente y la eferente, nos encontramos con un conjunto de células que se denomina mácula densa. Son células de tipo alargadas, ubicadas, como dijimos, a nivel del polo vascular del glomérulo, y son sensibles al contenido iónico y volumen de agua del túbulo contorneado distal. Funcionan como un mecanismo osmorreceptor sensible a la cantidad de sodio que se filtra a nivel del glomérulo renal. En este caso, participando en las variaciones de sodio y de agua a este nivel. En la arteriola aferente también nos encontramos con un grupo de células que están apoyadas directamente sobre la pared externa, que las denominamos células yuxtaglomerulares y tienen como función la liberación de una proteína, en este caso de tipo enzimática, que es la renina y que participa de un sistema hormonal que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula la presión arterial, el volumen extracelular corporal y el balance de sodio y potasio. En cierta manera también lo que hace es regular ese equilibrio hidroelectrolítico entre el espacio intracelular, el extracelular y el contenido de plasma y de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Este sistema hormonal lo vamos a estudiar más adelante, apartado de lo que es el funcionamiento renal, para comprender de qué manera se lleva a cabo su regulación. Lo que podemos anticipar ahora es que ante cambios en la concentración de sodio o a nivel de la concentración de agua, la mácula densa envía señales hormonales de tipo parácrina
a las células yuxtaglomerulares para estimular o inhibir la secreción de renina de acuerdo a la concentración, como dijimos, que exista en este caso de sodio y de agua. La última porción corresponde a la última parte del túbulo distal y el comienzo del túbulo colector, en este caso ubicado en la región cortical. Desde el punto de vista estructural, tiene la misma conformación que el resto del sistema tubular anteriormente mencionado. Las paredes son gruesas y nos encontramos con uniones estrechas, la membrana vasolateral, la membrana apical y luminal, pero acá vamos a destacar dos tipos de células que se diferencian a nivel de las paredes del resto de las otras estructuras tubulares. Las células intercaladas y las células principales. Las células principales tienen como función el intercambio de sodio por potasio y las células intercaladas el intercambio de protones por potasio. Vamos a desarrollarlo más adelante cuando hablemos del intercambio que se produce en cada nivel de los túbulos renales. La última porción corresponde al túbulo colector, pero en este caso ya ubicado por debajo de la corteza a nivel de la médula. Por eso lo llamamos túbulo colector medular. En cuanto a la estructura interna, es exactamente la misma que el resto de la secuencia tubular que mencionamos antes, con su luz en la parte central, las paredes, el intersticio, la membrana vasolateral, la membrana apical y la luminal. Pero presenta una diferenciación que son los canales por los cuales va a atravesar el agua. Son principalmente esta región es la encargada de la regulación de la entrada y salida de agua. Esos canales se llaman acuaporinas y están reguladas por una hormona que se llama antidiurética o vasopresina, que es secretada por la neurohipófisis, permite la reabsorción de agua justamente a nivel de esta región del túbulo renal, generando la sensación de sed. Entonces, la función principal justamente de esta región del túbulo colector a nivel medular es la reabsorción del agua. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, ya sabemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de nefronas de acuerdo a su ubicación. Vamos a encontrar nefronas que son yuxtaglomerulares, que corresponden en un 20 a 30%, y nefronas corticales, que corresponden entre un 70 y un 80%. Las nefronas que están en la parte inferior, o sea, las yuxtamedulares o yuxtaglomerulares, presentan la porción de los vasos rectos, encargados en este caso de la irrigación de la porción terminal. Esto va a participar en la conformación de una orina concentrada que vamos a ver cuando avancemos en las propiedades de la conformación de la orina de cada una de las partes del túbulo renal. Desde el punto de vista del funcionamiento de la nefrona, como la unidad funcional del riñón, vamos a encontrar tres procesos. En realidad son cuatro, porque el primer paso es el filtrado a nivel del glomérulo renal. El segundo es la reabsorción desde los túbulos hacia los capilares peritubulares. El tercero es la secreción de los capilares peritubulares hacia los túbulos renales. Y el cuarto es directamente, una vez ya conformada la orina, su excreción. Por lo tanto, la excreción se da como un proceso a través del filtrado glomerular menos la reabsorción más la secreción. De esta manera llegamos al punto final que corresponde a la excreción, o sea, la eliminación de esas sustancias a través de la vía urinaria. Vamos a encontrar algunas sustancias que solo cumplen algunos de los pasos del proceso renal
a nivel del glomérulo y de los túbulos. Por ejemplo, la creatinina solamente se filtra. El sodio y el cloro se filtran y tienen una reabsorción parcial. Por ejemplo, los aminoácidos y la glucosa se filtran y tienen una reabsorción completa, lo que permite que se mantengan sus niveles estables dentro de los vasos sanguíneos, o sea, a nivel corporal. Y por último, los ácidos orgánicos y las bases, que son completamente tóxicos por tener compuestos de tipo nitrogenado, provocando la alteración de los tejidos, se filtran y se secretan en forma completa para ser eliminados y excretados directamente a través de la orina. Bueno, a modo de resumen entonces, en esta presentación estudiamos el sistema excretor o urinario con la ubicación de los riñones a nivel del retroperitoneo, la ubicación de los uréteres y su llegada a nivel de la vejiga y la ubicación de la uretra. Con respecto a la fisiología del sistema urinario, estudiamos la unidad funcional que es la nefrona con cada uno de sus componentes, el glomérulo renal, cada una de las estructuras que forman el sistema tubular en forma completa y la llegada del flujo sanguíneo que permite el ultrafiltrado de plasma para llegar al punto final que corresponde a la conformación y a la excreción de la orina. Les aconsejo la lectura del Tratado de Fisiología Guyton y Bases Fisiológicas de la Práctica Médica, Bess y Taylor. Les agradezco mucho y nos encontramos en la próxima presentación.